Hoy comenzamos nuestro recorrido por las regiones musicales argentinas y estamos en el noroeste argentino, una de las zonas más antiguas y ricas desde el punto de vista musical. Según la clasificación realizada por Isabel Aretz, en esta región conviven distintas familias de ritmos musicales, algunos muy antiguos, anteriores a la llegada de los españoles. Por eso en esta zona tenemos que distinguir la etapa precolonial y la poscolonial. Y hay un riquísimo patrimonio cultural musical de la época precolonial y que tiene que ver con los pueblos que habitaban la zona o la influencia de pueblos cercanos. Vamos a ver cuáles son esas grandes familias de ritmos musicales precoloniales. Por un lado, el grupo musical andino primitivo y por el otro, el grupo musical pentatónico incaico. Y esto se debe a que la evolución musical del noroeste argentino antes de la llegada de los españoles obedece a dos épocas o periodos muy marcados. La época en que se desarrolló la cultura musical de los pueblos originarios y un segundo periodo que corresponde a la invasión por parte de los incas. Vale decir que la música andina primitiva es la música original de la región, que fue la música desarrollada por los pueblos nativos originarios de lo que es ahora el noroeste argentino, mientras que la música pentatónico-incaica fue traída a este territorio por las tribus invasoras que se asentaron y colonizaron la región. La música andina primitiva, la de los pueblos originarios, estaba integrada por coplas, bagualas, vidalita andina y toques instrumentales en lo que es hoy la provincia de Salta y la provincia de Jujuy. Allí encontramos los toques instrumentales, mientras que toda esta música andina primitiva se desarrolló desde el norte de lo que es hoy el territorio argentino hasta la actual provincia de San Juan. Esta música preincaica, el sustrato nativo de la región, la música andina primitiva, se desarrolló desde miles de años atrás hasta aproximadamente el año 1470, que fue la época en que llegaron los incas. Los pueblos originarios locales eran los diaguitas, los omahuacas y los atacamas, y la música que tenían era fuertemente tritónica, de 3 notas. Era el típico canto con caja, las bagualas, el uso de silbatos de piedra, ocarinas de barro y flautas de hueso. Es una música profundamente ligada a la tierra, al viento de la puna y a los cultos locales. En esta época podemos encontrar algunos instrumentos característicos como los que hemos mencionado: la caja, la flautilla de hueso sobre todo, silbatos de piedra, ocarinas de barro, el arque y el arquencho. Para profundizar en el desarrollo histórico de esta etapa y en las características de los ritmos tradicionales y sus instrumentos, dejo aquí el video específico. Después encontramos en esta misma etapa de la música precolonial la música posincaica, que era la música pentatónico-incaica, un grupo musical integrado por huaynos y carnavalitos, sobre todo localizados en la actual provincia de Jujuy. Mientras que los instrumentos típicos de esta familia de ritmos musicales eran la quena, el sikus, la tinja y el bombo. Esta música que corresponde a la etapa posincaica y que corresponde también a lo que podríamos llamar el periodo precolonial tardío, o sea, la primera transculturación antes de la llegada de los españoles y por efecto de la colonización incaica, se desarrolla desde aproximadamente el año 1470 hasta la década de 1530, que es cuando llegaron los españoles. Es decir, que duró entre 60 y 80 años, pero tuvo un impacto cultural muy marcado. El imperio incaico se extendió hacia el sur y aportó administradores, ejércitos y colonos llamados mitimaes. En ese momento se superpone a la música que ya existía en la región la escala pentatónica de 5 notas. Aparecen grandes tropas de aerófonos con la ejecución colectiva de sikus, zampoñas, quenas de caña y las danzas coreográficas de carácter imperial y ceremonial.
Por otro lado, la música nativa preincaica no desaparece, sino que podríamos decir que se arrincona en los cerros o bien se fusiona con la nueva estructura de esta música incaica. Dejo aquí el video específico que profundiza en la evolución histórica de este periodo y de esta música con las características de los ritmos y de los instrumentos. Pasamos ahora a hablar de la música postcolonial que está integrada en esta región del noroeste argentino por dos familias de ritmos musicales, la incaica norteña y la andina norteña. La incaica norteña está integrada por yarabíes, uñinos, uninitos, carnavales, carnavalitos, bailecitos, chacareras a veces y marineras. Se desarrolla en las actuales provincias de Salta, Jujuy, a veces Tucumán y Santiago del Estero. Vale decir en lo que actualmente es el territorio de estas provincias. Y los instrumentos característicos son la quena, el sicus, el charango, la guitarra, la tinja, el bombo y el redoblante. Y por otro lado, la familia de ritmos musicales andina norteña, que es una derivación de los ritmos de los pueblos originarios de la región antes de la llegada de los incas, bagualas, vidalitas andinas, vidalas, y se desarrolla desde lo que es hoy el norte del territorio argentino hasta la provincia de San Juan. Y estas dos corrientes, la evolución de la música andina primitiva u originaria de la región y la evolución de la música incaica, la que llegó con los colonizadores incas y que en parte se fusionó con la música original, a su vez tuvieron la influencia de la colonización española y le llegaron dos vertientes. Esta influencia de la colonización española llegó doblemente, por un lado a través de los misioneros que llegaron para evangelizar los pueblos con los que se encontraban como nativos de la región, y por otro lado los inmigrantes españoles que tenían toda una cultura de la música típica que traían del viejo continente y que cumplía una función social. Para profundizar en el desarrollo de la música incaica norteña, en los ritmos que la componen y las características de los instrumentos, dejo aquí el video específico y por otro lado otra tarjeta con el video en el cual profundizamos en la música andina norteña correspondiente a la época colonial. También profundizamos en las características de los ritmos, en todos los aspectos históricos y en las características de los instrumentos.